Buenos días, compañeros. Mi nombre es David Parra y me he sido encargado en la mañana del día de hoy para darles un pequeño preludio de cómo inició la Segunda Guerra Mundial. Empezamos diciendo que la Primera Guerra Mundial termina con la rendición de Alemania, que genera el Tratado de Versalles. El tratado lo que hace es que le impide a Alemania tener fuerza armada. Lo más importante del tratado es que hace que los alemanes deban pagarle a los aliados los gastos en que ellos incurrieron en la guerra. El tema que hace los alemanes como pueblo tienen una grave crisis económica y además genera un sentido revanchista de los alemanes contra el resto de Europa. Eh, este hecho es aprovechado por un joven que en la Primera Guerra Mundial fue un cabo condecorado del ejército y que después de la guerra inicia su incursión como miembro de la inteligencia del ejército alemán. Es ubicado dentro del Partido Nacional Socialista, hecho que aprovecha para subir escaños, aprovechando su gran carisma. Eh, Todo esto se da hasta que el señor Adolfo Hitler empieza con su partido a lograr grandes victorias en el Parlamento alemán. Sin embargo, él nunca ganó una elección propia. Pero el hecho de que su partido fuera mayoritario en el Parlamento hace que el 30 de enero de 1933 el presidente alemán Paul von Hindenburg designa a Adolfo Hitler como canciller alemán, eh, hecho que él aprovecha para lograr el inicio de su ascenso al poder. Sin embargo, el presidente Hindenburg muere el 2 de agosto de 1964, hecho que es aprovechado por Adolfo Hitler para lograr que el Parlamento le dé poderes limitados, absolutos, sobre el gobierno y sobre el Estado. Este hecho hace que Adolfo Hitler, al darse cuenta de que tenemos un primer ministro en Inglaterra débil, llamado Neville Chamberlain. Neville Chamberlain fue el primer ministro anterior a Winston Churchill, eh, y aunque estaba bajo el mandato del rey Jorge VI, es el padre de la reina Isabel II, Neville es un tipo sin carácter, se da cuenta del sentido expansionista de Hitler, sin embargo no hace nada y genera en Hitler ese sentido de poder lograr sus metas. Inmediatamente Hitler adquiere poderes absolutos, genera un desarrollo muy interesante en la economía alemana al generar grandes construcciones, monumentos y edificios, pero más que nada de generar un desarrollo vial importante en el país, lo que genera una gran cantidad de empleos y genera un sentimiento en el pueblo alemán de prosperidad, y acto que aprovecha para aumentar su enorme carisma, el amor del pueblo y el apoyo del pueblo. Es así que en el año de 1939, Alemania, bajo las órdenes del Führer, el Führer quiere decir la palabra Führer, traduce el líder, gran líder, invade Polonia y así da comienzo a la Segunda Guerra Mundial. El 3 de septiembre, Gran Bretaña, Francia, Australia y Nueva Zelanda le declaran la guerra a Alemania. Esto es en 1939. El 10 de septiembre, Canadá declara también la guerra contra Alemania. En septiembre 17, la Unión Soviética va de Polonia del Este. Polonia del Este, recordemos que la Unión Soviética siempre fue un gran muro para detener a los alemanes porque tiene una gran fuerza militar. Pero sin embargo, Varsovia se rinde ante los rusos. La Unión Soviética también invade Finlandia el 30 de noviembre. En el año 1940, Finlandia firma un tratado de paz con la Unión Soviética.
y Alemania comienza la ocupación de Dinamarca y Noruega. Luego invade Bélgica. Recordemos que Bélgica es un país que no está bajo la protección del ejército inglés, unos temas coyunturales históricos. También Alemania invade Holanda y Luxemburgo. Es ahí, el 10 de mayo de 1940, que a Neville Chamberlain lo obligan a renunciar y es sustituido por Winston Churchill, un nuevo primer ministro de carácter con el apoyo del rey y con el apoyo de las masas y de los partidos políticos ingleses. Sin embargo, el 15 de mayo, Holanda y posteriormente Bélgica se rinden totalmente ante Alemania. Italia se une en un tratado tripartita entre Alemania, Italia y Japón. Italia declara la guerra el 10 de junio del 40 a Gran Bretaña y Francia. El 18 de junio los rusos invaden los países bálticos. El 22 de junio Francia firma un armisticio con Alemania y ahí es cuando se rinde Alemania y es ocupada por Alemania. Y el 10 de julio comienza la batalla de Inglaterra. Italia invade Egipto, Alemania, Italia y Japón firman el pacto tripartito. Eso sucede el 27 de septiembre, en el cual decía, pues los alemanes se consideraban una raza pura, igual que los japoneses, y los italianos también se consideraban una raza superior. Recordemos que la guerra fue en dos frentes. El frente europeo, que fue el encargado de ese frente, ya lo veremos cuando lleguemos al 41, y en el Pacífico estuvo otro general encargado de ese frente, que también lo veremos cuando lleguemos al 41. El 23 de octubre del año 40, el generalísimo, el caudillo Franco y Hitler se reúnen para hablar de asuntos estratégicos. Italia invade Grecia. Sin embargo, Grecia logra, por el tema de su estructura como ciudades y como su estructura de islas, repeler a los italianos. Grecia se considera todavía libre. Después, en el 41, el 1 de marzo, Bulgaria se une al eje de aliados. Sin embargo, Alemania pone sus fuerzas alemanas en África, invade Yugoslavia, invade Grecia, ocupa Croacia, Serbia. Los soviéticos y los alemanes, y los japoneses, el 13 de abril firman un pacto de neutralidad. Los Yugoslavia se rinde ante los alemanes en abril. Los alemanes ocupan Atenas en abril también. Y finalmente los aliados el 8 de junio invaden Siria. Todo esto genera un proceso armamentista interesante, estratégico, ocupando Ucrania, ocupando Hungría, Eslovaquia. Los alemanes el 25 de noviembre intentan atacar Moscú. Sin embargo, el 5 de diciembre detienen la ofensiva porque pues, no logran traspasar las barreras rusas. Y llegamos al día más infame de la historia, que es considerado el 7 de diciembre del año de 1941, cuando Japón invade Pearl Harbor y le declara la guerra a los Estados Unidos, hecho que genera que los aliados declaren la guerra. Entonces iniciamos con el ingreso de los Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial por el bloque europeo. Tenemos al general Dwight Eisenhower, quien después sería presidente de los Estados Unidos. Recordemos que para ese entonces el presidente era el señor Franklin Delano Roosevelt. Y por el lado del Pacífico Sur tendríamos al general Douglas MacArthur, quien tras afrontar una de las más grandes batallas, la batalla de Guadalcanal, inicia la guerra contra los japoneses. Estas son las causas que generaron el inicio de la Segunda Guerra Mundial como tal: causas económicas, causas políticas, causas sociales, porque Hitler logró quitarle a los judíos, que eran los que manejaban el poder económico en ese entonces en Alemania, el dinero, los bancos, las tierras, las casas, las viviendas, y logró generar un desarrollo económico potencial entre los ciudadanos alemanes, quienes le dieron su apoyo.
como partido nazi. Pues bien, compañeros, este es el preludio de los efectos que generaron el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que cuando los Estados Unidos entraron a la guerra, ya Inglaterra y Europa llevaban rato aguantando la embestida alemana. Pero pues mis compañeros se encargarán de dar otros aspectos de la guerra. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, compañeros, por haberme puesto esa atención. Y pues los dejo en compañía de mis compañeros. Muchas gracias.